Yo creo que hay unos temas que nosotros como SG Innova y como grupo que ofrece alternativas y soluciones tecnológicas para simplificar la gestión, que es precisamente nuestro propósito, es lo que ustedes están viendo aquí a través de esta web. Buscamos atacar principalmente tres cosas. Lo primero es que el entorno es muy cambiante. El entorno es muy cambiante y las exigencias también lo son. Es decir, que tenemos que buscar como líderes de proceso, responsables de estos sistemas, líderes de área, encargados, gerentes, etcétera, herramientas que nos permitan adaptarnos de manera rápida y ágil a esos entornos cambiantes. ¿Sí? Eso punto número uno. Vamos a empezar a atacar esos aspectos. Punto número dos. Sabemos que existen ciertas preocupaciones, ciertos intereses de las empresas en trabajar los temas relacionados con su sostenibilidad. Para muchos de ellos o de nosotros, sabemos que existen los objetivos de desarrollo sostenible sobre los cuales pues cada uno de nosotros debemos aportar, debemos responder, debemos buscar cuáles son esas metas y cómo podríamos llegar a aportar y apoyar en la consecución de esos objetivos a nivel tanto, digamos, empresarial, local, regional, país y pues por supuesto a nivel planeta, ¿no? Entonces, punto número dos, esa preocupación y de aporte a los objetivos de desarrollo sostenible. Y digo preocupación porque, ¿qué pasa? Sabemos que existe un tema muy importante que es atacar o tratar de responder ante estas metas, pero muchas veces no sabemos ni siquiera por dónde arrancar. ¿Sí? Existen guías, pero ahí viene el tercer punto también, ¿cierto? Ese tercer punto es una cantidad de normatividad local, internacional, de estándares, de guías, de marcos de referencia grandísimos, ¿sí? Algunos de ellos obligatorios, algunos simplemente como guías para la ejecución de las estrategias de sostenibilidad, pero voy a que al final del ejercicio estos tres componentes hacen que este tema sea complejo de alguna manera para poderlo abordar dentro de las empresas, ¿no? Así que precisamente es donde entramos nosotros, donde SG Innova pues pretende brindarles a ustedes herramientas de transformación de procesos y transformación de la estrategia de sostenibilidad para que exista una ruta, para que esa incertidumbre que se tiene ante las estrategias de sostenibilidad, pues dejen de ser una incertidumbre y puedan empezar a convertirse en algo real dentro de la organización y sobre lo cual vamos a empezar a trabajar de acuerdo a las indicaciones e instrucciones que nos estuvo brindando Brenda en su presentación. Así que quiero darle la bienvenida a nuestra plataforma principal conocida como la SG Suite. Es importante que precisamente pues analicemos cómo nosotros como grupo hemos adoptado los criterios ESG o ASG porque nuestro compromiso es precisamente ese, fomentar una simplificación de gestión, de competitividad y de sostenibilidad de las organizaciones. ¿Listo? Entonces sí o sí, trabajar la transformación digital dentro de los procesos, así como adoptar una estrategia de sostenibilidad tiene un enfoque estratégico dentro de la compañía, así como adoptar un sistema de gestión. Eso también, adoptar tecnología es una decisión estratégica, ¿vale? Que hay que pensar qué tan preparados estamos para ello, ¿no? Son los análisis que nosotros hacemos con nuestras compañías y nuestras organizaciones al inicio de los relacionamientos y es saber qué tan preparados estamos para transformarnos digitalmente. Esto no es solamente decidirlo y ya, ¿sí? Está bien que la decisión vaya con fuerza, con un compromiso de la alta dirección, con un presupuesto, con una inversión consciente bien importante, pero también hay que analizar qué tan preparados estamos para transformarnos digitalmente, para optar por metodologías, ¿sí? Y ese qué tan preparado estamos también va alineado con algo muy importante y es qué tan flexible puede llegar a ser esa tecnología. ¿Sí? ¿Qué tan flexible puede ser esa plataforma que nos están brindando para que los procesos no vayan a tener unos cambios drásticos y que ese cambio no vaya a ser tan resistente dentro de las personas y que podamos gradualmente ir avanzando? Así que ese es el foco de ese Innova. En ese sentido, voy a hablarles de algunas de las aplicaciones que nosotros pues tenemos dentro de nuestra plataforma para que ustedes puedan hacer transformación digital de muchos de sus procesos. ¿Listo? Y posteriormente voy a estar enfocando cómo todas estas transformaciones de procesos, de registros, de información, pues van a apoyar precisamente a la consecución y gestión de la estrategia de sostenibilidad dentro de las empresas. Así que para ello me voy a apoyar en una de nuestras aplicaciones o demos principales donde en este caso, como pueden evidenciar, está enfocado a una gestión HSE. Lo que quiero que prestemos la atención aquí bastante grande es que dentro de nuestras soluciones nosotros podemos responder a diferentes aspectos de requisitos de normas, de requisitos de los propios procesos, de requisitos de las partes interesadas,
Y ahí vamos empezando a hablar de ese tema de la materialidad, ¿no? Porque al final del ejercicio, la materialidad nosotros, o al menos la material bajo su concepto simple, pues la hemos venido adelantando con las normas ISO. ¿Sí? Todo el tema de cuestiones internas y externas, necesidades, expectativas de partes interesadas. Hemos estado adelantando cosas, pero tenemos que enfocarlo. Así que dentro de la plataforma nosotros brindamos una serie de soluciones, inclusive que arrancan desde lo que es la cadena de valor de la compañía, que sí que va a tener un nivel de involucramiento bastante alto en la estrategia de sostenibilidad, porque al final del ejercicio los procesos son los que van a apalancar este tipo de iniciativas. Al final del ejercicio van a ser nuestros procesos sobre los cuales vamos a asignar responsabilidades para que esas estrategias de sostenibilidad se comprendan y las podamos implementar y sobre todo mantener a lo largo del tiempo y mejorarlas continuamente. ¿Listo? Entonces módulos como mapa de proceso van a ser fundamentales dentro de la plataforma. Llegar a tener la optimización de un módulo como mapa de procesos que refleja la cadena de valor va a ser clave, donde pues podríamos tener la representación gráfica de nuestra cadena de valor, el inventario de macroprocesos, procesos o subprocesos dependiendo del desglose y estructura organizacional de la compañía, que también es clave tratar de reflejarlo dentro del sistema, porque dentro del contexto organizacional o empresarial que tienen las empresas, es donde se parte precisamente la estrategia de sostenibilidad. ¿Sí? Y bajo ese entorno de contexto, pues están los procesos muy bien marcados. ¿Listo? Cuando empezamos a analizar qué pasa dentro de cada uno de nuestros procesos, cómo trabajamos la gestión de residuos en cada uno de los procesos de la compañía, cuáles son los documentos, los requisitos legales, los riesgos asociados a nuestros procesos. Cuando empezamos a mapear toda esta información, empezamos a identificar que empezamos a controlar nuestros procesos en materia de, puede ser de sistemas de gestión, pero que a su vez van a ir respondiendo a las estrategias de sostenibilidad. ¿Listo? Entonces tenemos módulos como mapa de procesos para simplificar la gestión de conocer cuáles son los indicadores asociados a un proceso. De hecho, podríamos tener un propio módulo de gestión de indicadores para poder analizar el desempeño de los procesos dentro de la compañía, ese nivel de cumplimiento que tienen nuestros procesos o el nivel de cumplimiento de las políticas y objetivos de procesos. Aquí podemos ver, por ejemplo, temas relacionados con ausentismo, accidentes, incidentes, donde podemos ir midiendo e ir evaluando por periodos incluso el desempeño y el comportamiento de los resultados de mis procesos. ¿Listo? Aquí lo estamos viendo bajo un enfoque, al menos bajo este indicador, con respecto a ausentismo, un tema muy importante que está enfocado a la seguridad y salud ocupacional o seguridad y salud en el trabajo, pero que para aquellos que ya conocen los marcos de referencia bajo los que se reportan las estrategias de sostenibilidad, sabemos muy bien que dentro de los indicadores que nos piden los marcos de referencia, pues habla precisamente de todos estos indicadores, ¿no? Indicadores relacionados con el ausentismo también, temas de accidentalidad. Entonces acá tener controlada esta información dentro de la misma plataforma que me va a servir para consolidar información va a ser bastante interesante y ganador, ¿no? A su vez podríamos apoyar todo esto a través de la analítica de datos, que va a ser dashboards donde yo pueda evidenciar cómo está comportándose en mis procesos con los diferentes indicadores, cómo estamos ante la gestión de accidentes, las enfermedades ocupacionales, el cumplimiento de mis programas de inspecciones, ¿sí? Por mencionar algunos ejemplos. ¿Listo? Sin embargo, pues aquí vamos a encontrar mucho más indicadores también relacionados a otro tipo de modelo sistema de gestión. Fíjense que este módulo resulta ser crucial. ¿Por qué? Dentro de ese ejercicio de transparencia entre la presentación de resultados, aquí es donde yo voy a encontrarme los resultados que estoy reportando dentro de mis informes. ¿Listo? Quiere decir que para evitar ese greenwashing, como bien lo mencionaba Brenda en su presentación, es importante que soportemos nuestros reportes con datos que se están reportando dentro del sistema y que vamos a estar gestionando dentro de la plataforma de manera fácil e integral con esta transformación digital que está brindándoles a ustedes SG Innova. Por supuesto, parte de transformación digital también radica en la gestión de documentos. Por supuesto, todos sabemos que la gestión de nuestros procesos y siempre echamos mano de herramientas que permiten gestionar documentación online, en línea, en la nube, pues estamos atacando políticas de cero consumo papel. Ya de entrada, pues vamos pensando bajo ese enfoque de consumo
o disminución en el consumo de recursos. Entonces, un módulo como el gestor documental les va a permitir a ustedes crear estructuras documentales, les va a permitir definir accesos, porque si hay algo importante que atacar también en la transformación digital, que de hecho es uno de los retos de las organizaciones hoy día, que es la seguridad de la información también. Dentro del sistema nosotros abarcamos todos estos aspectos a través de permisos, permisos que se definen dentro de cada uno de los documentos. Por ejemplo, en un documento o una carpeta yo puedo tener la posibilidad de identificar quiénes van a poder tener acceso dentro de la plataforma sobre esta documentación. ¿Listo? Entonces atacamos muchos frentes para facilitar el acceso a la información, pero también la confidencialidad de la misma. Incluso entre procesos, que eso también es muy importante, más allá de ser la misma plataforma, es clave que se sepa que dentro de ese ejercicio de análisis y de acceso a la información, pues hay un apartado muy importante de gestión de usuarios que las personas tendrán acceso para poder identificar quiénes pueden acceder a la plataforma y bajo qué niveles. ¿Listo? Entonces es crucial ese aspecto de relación de permisos o niveles de acceso a la información dentro de la plataforma. ¿Listo? De la misma manera, podríamos estar trabajando en la optimización de gestión de riesgos, que si bien tenemos muchas herramientas ya muy bien conocidas que nos han servido durante muchos años, pues ¿por qué no dar el salto? ¿Por qué no dar el salto para trabajar toda la gestión integral de riesgos dentro de una plataforma que me permita incluso salirme de los bosquejos tradicionales o cuadriculados de las matrices en Excel a unos modelos secuenciales como lo estamos viendo aquí? Estamos viendo simplemente un ejemplo de una matriz de gestión de riesgos o factores de riesgo enfocados a seguridad y salud, ¿cierto? Pero también podríamos tener cualquier tipo de modelo. De hecho, ahorita vamos a ver uno enfocado a la gestión de la sostenibilidad también. Entonces, acá, como ustedes se pueden dar cuenta, es gestionar un modelo de gestión, ¿sí? Donde voy por fases y donde voy por etapas, pero me va facilitando a mí una guía, una orientación para yo como responsable de proceso ir trabajando dentro del sistema de una manera secuencial y lógica y que me permite incluso hacer análisis de la información, ¿sí? Análisis de información inclusive a través de mapas de calor, un poco más de visualización de datos gráficos, que son los que pues, nos van a facilitar en gran medida el análisis y la toma de decisiones basada en evidencia, incluso como principio de la gestión de la calidad, que es clave. Y como este podríamos identificar muchísimos otros más. Yo voy a quedarme en algunos de ellos también, como por ejemplo la gestión de incidentes dentro de las compañías. Eso también es clave, que me permitan tener materia de reportabilidad de incidentes o eventos y que de cada uno de esos registros, eventos que se presenten, yo pueda hacer algún tipo de gestión. Aquí estoy hablando de incidentes de seguridad, pero pueden ser incidentes relacionados con seguridad física, con seguridad de la información, pueden ser amenazas, pueden ser denuncias, pueden ser quejas, ¿cierto? Esto enfocándolo a través de otros sistemas o modelos de gestión que tiene la compañía, donde al final del ejercicio van a estar dentro del sistema y van a poder ser gestionados con trazabilidad. Claro, esto último es importante. La trazabilidad es cada una de estas etapas sobre las cuales va pasando un registro, que es donde intervienen las personas dentro de su gestión. Claro, demostrar esto ante entes evaluadores, órganos de control, verificadores de conformidad, etcétera, sin la tecnología, pues lo hemos venido haciendo, pero muchas veces no es tan fácil. Empezamos a hacer una serie de maromas, buscando información en un lado, tratando de recopilar en otro, y el ejercicio de contexto y de que todos estemos alineados es muy difícil llevarlo. ¿Por qué? Pues porque no estamos hablando el mismo idioma. Entonces nosotros puntualmente dentro de la plataforma a través de incluso ejercicios de flujos modelados, pues atacamos la estandarización del proceso para evitar omisiones, olvidos, ¿listo? Que al final del ejercicio se convierten en riesgos porque esa omisión y ese olvido es desconocimiento. Y si yo desconozco, si soy ignorante en un tema y todavía me expongo a él, pues esa probabilidad de ocurrencia de que pase algo malo, un efecto negativo, que puede alterar no solamente a mí como persona, mi proceso, es decir, estamos hablando de la continuidad incluso de los procesos y del negocio. Entonces todo es una cadena. En la medida que tenemos controlados los procesos,
pues ese riesgo va a disminuir en gran medida. Entonces, fíjense ustedes cómo a través de una secuencia de actividades lógica, donde en cada una de ellas van a interactuar las personas que hacen parte de este tipo de proceso, pues vamos a poder encontrar lo que estamos viendo acá, la posibilidad de reportar un evento con su caracterización, y por qué no implementar, por ejemplo, la inteligencia artificial. Nosotros la tenemos involucrada dentro de nuestras soluciones, de tal manera que, por ejemplo, el análisis asistido con inteligencia artificial, simplemente dando clic en análisis con IA, el sistema va a ser capaz de entregarme un análisis de causa y posibles planes de acción que yo pueda implementar dentro de la compañía. Imagínense ustedes una no conformidad, ¿sí? Entonces también puedo hacer un análisis asistido con inteligencia artificial para que el sistema sea capaz de decirme cuáles son las causas. Por supuesto, las principales entradas van a ser estos campos que me está reportando el sistema para que yo pueda hacer ese análisis de eventos y posteriormente, ¿por qué no definir una serie de acciones, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, la inteligencia artificial a mí ya me ha dado un contexto del accidente, cuándo fue, qué día, cuál fue la descripción del suceso, hizo una clasificación de este evento, hizo un análisis de causas con ciertas metodologías, ¿listo? Que claro que podemos tener las propias, esas metodologías de árbol de causas, Ishikawa, Fishbone, cinco porqués, etcétera, son totalmente configurables dentro del sistema, no son excluyentes, podríamos trabajar de manera conjunta, tanto la IA como nuestras propias metodologías de análisis de causas, ¿no? Entonces, fíjense cómo por aquí hizo cinco porqués. Entonces, en este caso estamos hablando de un accidente de un trabajador que se tropezó. Entonces, aquí me dice que por qué se tropezó el trabajador con el pallet, porque estaba presente en una zona de tránsito. Esto lo hizo la inteligencia artificial, yo no lo hice. ¿Listo? Y eso lo hace simplemente en quizá unos 5 segundos mientras él hace su consulta. Y me define una propuesta de plan de acción. ¿Qué debería yo hacer? Implementar protocolos de organización de espacio, formación y evaluación de riesgos para empleados, mejora de la señalización en áreas de trabajo y luego, por supuesto, definir como concepto de la persona la causa raíz. Y es en este punto donde yo suelo comentar mucho que la inteligencia artificial pues sigue siendo artificial, ¿no? Es muy buena, pero sigue siendo artificial. La inteligencia emocional todavía la conservamos nosotros y esperamos que así sea por mucho tiempo, pero lo que hoy es que de todas maneras siempre vamos a tener nuestro propio concepto, más allá de que tengamos las ayudas, quienes tomamos las decisiones vamos a ser nosotros. Son instrumentos que utilizamos para facilitarnos más la vida, pero las decisiones siempre las vamos a poder tomar nosotros, afortunadamente. ¿Listo? Al menos hasta ahora. Así que fíjense cómo yo puedo también describir mi causa raíz bajo mi concepto, definir planes de acción donde voy a asignar una serie de tareas o responsabilidades a las personas que hacen parte de mi compañía, donde describiré las tareas, cuáles son las fechas para ejecución de sus tareas y quién es el encargado de hacer esta tarea dentro de la plataforma, por supuesto. Entonces, todos esos aspectos de recordatorios, de notificaciones automáticas, el sistema ya se encuentra preparado para que las pueda lanzar a las personas de manera periódica, ¿listo? Y automática. Por mencionar apenas un ejemplo de cómo a través de los flujos modelados nosotros podemos atacar temas que sin tecnología se hacen, pero pues aquí simplificamos mucho más la gestión y he mencionado simplemente algunas cosas de lo que podríamos llegar a hacer. Entonces, bajo ese objetivo, pues SG Innova no solamente está ofreciendo aplicaciones para que ustedes transformen sus procesos de sistemas de gestión, sino que también vamos a tocar precisamente la estrategia de sostenibilidad, cómo trabajarla dentro de la plataforma de SG Innova. ¿Listo? Aquí lo tienen, aquí estamos en otra plataforma donde podemos evidenciar precisamente esa ruta. Eso que ustedes están viendo a través de un mapa de navegación es la ruta sobre la cual, o más bien la ruta que está haciendo que esos tres puntos que yo mencioné al principio, de entornos cambiantes, de preocupaciones y de variedad de estándares de guías, se reduzca esa incertidumbre en gran medida y podamos nosotros empezar a trabajar la estrategia de sostenibilidad dentro de las compañías. ¿Listo? Esta es la ruta. Avanzamos en autodiagnósticos para saber cómo estamos. Aquí voy a dar un clic, como es un mapa de navegación, pues me va a permitir ir directamente al módulo en cuestión. Para hacer autodiagnósticos, SG Innova disponibiliza para todos ustedes de un aplicativo que se llama SG Innova Gap.
Listo, ustedes pueden ir a su tienda de aplicaciones y la van a encontrar como ese Innova Gap. Y es un aplicativo que les va a permitir autodiagnosticarlos. ¿Sí? Como todo modelo, como todo sistema, siempre es importante saber cómo estamos. ¿Sí? Cómo estamos ante un estándar, ante un referente, ante una guía de una buena práctica. El todo es saber cómo estamos y compararnos ante un buen estándar. ¿Listo? Ese InnovaGap es esa plataforma o aplicación puntualmente que les va a permitir hacer ese autodiagnóstico y les va a levantar un plan de acción de manera automática. Así que es muy sencillo, invitarlos para que puedan buscar este aplicativo y puedan hacer su ejercicio de autodiagnóstico, registrándose, iniciando la sesión, ¿listo? No se preocupen por los datos que ustedes ponen aquí, son totalmente confidenciales y no tendrá otro fin que prestarles a ustedes una funcionalidad para conocer las ventajas de la plataforma. Ese es el autodiagnóstico. Posteriormente, si tuviéramos que segmentar las etapas sobre las cuales debe pasar una estrategia de sostenibilidad para que sea formalizada dentro de un sistema o dentro de las compañías, tendríamos que hablar de la información general y del contexto de la organización. Brenda muy bien mencionaba el compromiso de la alta dirección también. Entonces, dentro de ese compromiso va a haber un apartado muy importante que es la información general o contexto de la organización. Yo voy a duplicar la pestaña precisamente para ir al módulo donde voy a tener la trazabilidad de gestión. Aquí nada más la estoy comentando, pero ya vamos a verla con mucho más detalle en alguno de estos registros que tenemos por acá. Entonces, cada uno de estos registros prácticamente van a ser el insumo del informe de sostenibilidad y de la gestión de mi ruta, que es precisamente lo que estamos viendo aquí a través de una serie de etapas o momentos claves. ¿Listo? Entonces, claro, partimos de la información general, todo lo que tiene que ver con información visual, comprensión de la organización, ¿cierto? De hecho, todos estos campos que vemos aquí en pantalla como números de trabajadores, números de directivos, estructura organizativa, años de constitución, misión, visión, valores corporativos, esto hace parte de, uno, pues claramente del contexto de la organización que lo piden las normas y lo piden los estándares GRI para poder reportar, por ejemplo, como uno de los principales marcos, ¿cierto? Estamos atacando precisamente esos indicadores cualitativos que yo debo controlar y tener bajo mi secuencia de gestión de estrategia para poder tener un informe que sería mi producto principal. ¿Listo? Posteriormente, si seguimos en la ruta, empezamos a hacer un análisis del entorno y desde acá ya empezamos a hablar de algo muy interesante que es lo que mencionaba Brenda en su presentación, que son los análisis de materialidad. ¿Listo? Entonces, bajo ese enfoque empezamos a analizar entornos, como por ejemplo, empezamos a identificar ya como organización cuáles son los temas que consideran importantes para la continuidad del negocio, ¿cierto? Y sobre los cuales ellos también están impactando. Esto último que acabo de mencionar no es más que también definir lo que es la gestión de la doble materialidad. ¿Listo? Entonces, dentro del sistema vamos a encontrar incluso temas universales que son o podrían llegar a ser relevantes para la estrategia de la compañía. También vamos a poder tener los temas, y permítanme les muestro precisamente cómo los vemos y empezamos a agrupar estos temas. Acá tenemos esos temas, ¿listo? Donde están definidos por mi criterio ESG, cuál es el asunto, cuál es el tema de interés, la interpretación, a cuáles de los objetivos de desarrollo sostenible le están apuntando estos temas universales, ¿cierto? Y cuáles son los marcos de referencia sobre los cuales yo puedo basar no solamente mi presentación de informe, sino la gestión de mi estrategia de sostenibilidad. ¿Listo? Entonces son temas que incluso ya están precargados, como también tendrán la posibilidad de cargar temas que pueden ser resultado de qué? Del análisis de las reuniones de la compañía, la debida diligencia con respecto a los grupos de interés, la escucha de las partes interesadas, que al final, de hecho, son partes posteriores del ejercicio de la estrategia. Aquí, por ejemplo, estamos evaluando el entorno. Entonces, ¿cómo se encuentra el entorno? Nosotros lo que vamos a tener acá es la posibilidad de evaluar cómo está el entorno, por ejemplo, frente a un marco, por llamarlo de alguna manera, que es global y que muy bien lo mencionaba Brenda también en su presentación, que son los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, las Naciones Unidas están reportando constantemente cómo están los países en términos del cumplimiento de esas metas. Esa es mi evaluación de entorno para saber ese tema, cómo se encuentra,
para yo determinar si ese tema me impacta, ¿listo? Y a su vez cuál es la tendencia de ese tema, para poder identificar si esto puede ser para mí una posible oportunidad o por el contrario puede convertirse en una amenaza para mi estrategia como tal. Entonces sigo haciendo análisis del entorno precisamente para poder evaluar qué de esos temas que yo consideré que me impactan, que, que, que no se encuentran en muy buenas condiciones, ¿cierto? Y que su tendencia puede ser no favorable, ¿cómo puede llegarme a impactar financieramente hablando? ¿Listo? En el corto, en el medio, en el largo plazo, a través de formulaciones donde me va a identificar un riesgo financiero. ¿Listo? De esta tercera etapa de impacto financiero, por este registro nada más, me salto directamente a las 6 porque aquí es donde recopilo esa información y es lo que se conoce como la materialidad financiera, donde ya recopilamos un poco de esas preocupaciones del entorno y que puedan llegar a afectar la rentabilidad o la generación de valor económico de la compañía a un modelo matricial donde ya identifico cuál es el valor de mi materialidad, cuáles son los temas que yo considero más prioritarios y más relevantes que puedan llegar a afectar la continuidad del negocio económicamente hablando. Entonces, claro, aquí yo lo estoy consolidando todo dentro de una ruta lógica, esto será lo único que yo necesite, pero por supuesto, así como tengo módulos que me permiten tener la base de información de mis temas, de mis grupos de interés, ¿cierto? De mis partes interesadas, pues también voy a tener módulos donde yo ya en concreto voy a gestionar esa información, ¿sí? Por ejemplo, tengo un modelo tipo matricial, y digo matricial porque funciona a través de un modelo como lo hacemos en un Excel, quizá, donde empiezo a hacer el análisis también de la materialidad. Defino los temas materiales, las actividades en el ciclo de vida o la cadena de valor, ¿cierto? Cuáles son los impactos y los riesgos a través de un modelo matricial. ¿Listo? Que también lo puedo ver a través de un modelo ciclo de vida, que era la secuencia lógica de gestión. Entonces ya ustedes están viendo cómo se evalúa el impacto financiero, se hace la evaluación de situación del entorno, cuál es la escucha de los grupos de interés, que ya empezamos a hablar de la materialidad de impacto. ¿Listo? A lo que quiero llegar aquí es que, por ejemplo, fíjense cómo nosotros dentro del ejercicio de evaluación de materialidad financiera podemos ver a través de este modelo las formulaciones que tiene por debajo para que el sistema sea capaz de cargar esta data y convertirla en un valor numérico que represente para mí precisamente los datos sobre los cuales voy a priorizar mis estrategias y mis esfuerzos como compañía. Si continuamos, pues podríamos evidenciar que pasamos a la criticidad de grupos de interés donde los identificamos, ¿cierto? Hacemos una priorización de esos grupos de interés, por ejemplo, por criterios como el poder de decisión, ¿cierto? Su influencia o impacto en el negocio para poder determinar a cuáles de estos grupos de interés hemos considerado más importantes o relevantes para poderlos escuchar. ¿Sí? Es un ejercicio clave para poder enviar los cuestionarios, para poder determinar cuáles son mis focus groups sobre los cuales vamos a trabajar, porque vamos a escuchar sus preocupaciones y sus necesidades. ¿Listo? Eso es precisamente lo que hacemos en una etapa posterior como la número 5. Una vez identificados y priorizados, podríamos relacionarlos acá y enviar los posibles cuestionarios que van a tener esas preguntas de temas materiales para que puedan ser diligenciados por mis partes interesadas para yo conocer sus preocupaciones con respecto a mis impactos ESG. ¿Listo? O ASG. Entonces aquí tenemos tres ejemplos de cómo hemos escuchado, por ejemplo, la Asociación de Vecinos, el Ayuntamiento, la Asociación de Protección Ambiental Local, ¿listo? Donde se han enviado los cuestionarios y pues me muestra la fecha en la que ha sido ejecutado ese cuestionario por esa parte interesada, ¿vale? Por supuesto que aquí podríamos ver de primera mano cuáles han sido los resultados. El sistema es capaz de descargar este informe de cuestionario, ¿listo? Es un cuestionario que más allá de que ya pueda estar preconfigurado con buenas prácticas que ese Innova deja a disposición de ustedes, también puede llegar a tener un grado de personalización bastante alto. Esto para aquellas organizaciones que ya tienen incluso definidos sus cuestionarios, ¿no? Es decir, tenemos dos escenarios. La empresa que hasta ahora está trabajando en su estrategia de sostenibilidad se puede dejar orientar de nosotros y de nuestro modelo, por supuesto, como esta otra empresa que ya va adelantada dentro de su gestión de sostenibilidad y lo que va a hacer es adaptarse
un poco a lo que ya tenemos, pero lo más importante es que lo que ya tenemos se adapte aún mejor a las necesidades de esta empresa que ya va un poco más adelantada. Entonces, fíjense cómo aquí a través de un modelo de escucha podemos ver los resultados de una encuesta que un grupo de interés evaluó con respecto a la importancia de los temas materiales. ¿Listo? Esto pues me va a servir muchísimo a mí para poder identificar, voy a actualizar acá mi registro, lo que se conoce como la materialidad de impacto, es decir, conocer cómo nuestra actividad económica, nuestro consumo de recursos, nuestros relacionamientos están llegando a afectar a estos stakeholders. ¿Listo? Entonces estamos haciendo una evaluación de impactos como tal. Es precisamente este ejercicio de materialidad donde también empezamos a involucrar en la gestión de impactos como nuestra cadena de valor, ese mapa de procesos que veamos hace un rato, que tiene unas actividades económicas, tiene unos agentes aguas arriba, tiene unos agentes aguas abajo dentro de nuestra cadena de suministro, ¿cierto? Donde vamos a tener que controlar precisamente cuáles son esos temas materiales y los valores de riesgo dentro de nuestra cadena de valor, cuáles son nuestros impactos dentro de nuestra cadena de valor, desde nuestra cadena de valor hacia el entorno. ¿Listo? Esto, por supuesto, lo podemos consolidar dentro de lo que es el modelo de doble importancia relativa de doble materialidad. ¿Listo? Que es precisamente lo que estamos viendo acá. Como ciertos temas que fueron analizados tanto por la compañía como por las partes interesadas eh, vienen a traer aquí la materialidad, en este caso de impacto, la materialidad financiera para construir el ejercicio de doble materialidad sobre lo cual nos permite identificar dónde vamos a enfocar esfuerzos para implementar acciones. Esto no es solamente hacer el ejercicio de análisis, el ejercicio de recopilación de información, el ejercicio matemático o de impactos, sino que aquí vamos a empezar a trabajar con las estrategias. ¿Qué vamos a hacer como compañía? Y es precisamente donde empezamos a involucrar aplicaciones que permitan a las empresas o a las organizaciones trabajar su estrategia de sostenibilidad. Donde van a poder definir planes, ¿no? Planes como, por ejemplo, seguir los asuntos, el seguimiento de los asuntos y los temas materiales y el seguimiento a nivel de aporte a los objetivos de desarrollo sostenible que hemos adoptado dentro de las compañías dependiendo de nuestra actividad económica. Estos a su vez irán apalancados a través de una serie de perspectivas que bajo el enfoque de gestión de sostenibilidad, pues no podrían ser otros que nuestros criterios ASG o ESG, como los estamos viendo aquí en pantalla. Ya podríamos plantearnos pues precisamente los propios objetivos que van a ser los objetivos de desarrollo sostenible, ¿cierto? Que hemos adoptado como organización, como también los objetivos que hemos identificado como compañía sobre los cuales vamos a trabajar. Anticorrupción, antisoborno, calidad del aire, reducción de contaminantes, consumo y sostenibilidad de materiales, consumo y fuentes de energía, contribución al desarrollo económico local. Entonces, estos son los objetivos que se está planteando la compañía. Aquí tenemos bastantes, como podemos evidenciar. ¿Y cuáles son las estrategias que vamos a empezar a implementar para cumplir con estos objetivos? ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar con respecto a las mediciones de huella de carbono, una hoja de ruta hacia la descarbonización. ¿Sí? Mis objetivos como tal. Muy bien, Brenda nos explicó las características de cómo definir estos objetivos, unos atributos de los objetivos que van a tener que ser considerados al momento de plantearlos acá. Aquí simplemente tenemos algunos de los objetivos, que por supuesto van a materializarse a través de aplicativos como lo son, por ejemplo, lo tengo aquí bajo el nombre de gestión de proyectos, porque bajo ese enfoque de gestión de proyectos va a facilitar precisamente la implementación de esos proyectos dentro de la empresa, en la asignación de tareas y responsabilidades para cada uno de esos proyectos. ¿Sí? Entonces, para trabajar la mejora del sistema de eficiencia energética, nosotros tenemos que primero hacer análisis del sistema de aislamiento, plantear el comité directivo tres alternativas, y empezamos a desglosar nuestras intenciones, acciones, tareas, para que todo aquello que nos estamos planteando como estrategia no sea solamente un planteamiento, sino que lo podamos materializar. ¿Listo? Por supuesto que todo esto va a tener que hacerse un seguimiento y para ello pues vamos a optar por herramientas como la gestión de indicadores. Veamos al inicio de la presentación que tenemos módulos concretos para hacer seguimiento de indicadores. Aquí en este ejemplo podemos evidenciar que hemos utilizado el marco GRI
como una referencia para poder tener unas herramientas de medición de los indicadores dentro de la empresa. ¿Listo? Claro, estos indicadores van a ser esa herramienta de evaluación, de seguimiento del cumplimiento de mis estrategias y de mis proyectos. Sin embargo, no nos quedamos solamente ahí. Dentro de la plataforma vamos a tener una herramienta puntual que me va a permitir hacer un seguimiento a la estrategia de sostenibilidad de la compañía a través de unos mapas como el que están viendo ustedes ahora mismo. Voy a tratar de volverme aquí un poco para tener más quizá información. Aquí podemos evidenciar cómo esos planes estratégicos que nos habíamos definido, que uno era el seguimiento de objetivos de desarrollo sostenible, el otro es el seguimiento de asuntos y temas materiales, cómo se están comportando, cuáles son sus perspectivas, cuáles son los objetivos en concreto sobre los cuales nos vamos a basar, cuáles son los indicadores que se encuentran asociados a cada uno de esos objetivos y su nivel de cumplimiento. ¿Listo? Entonces aquí ya empezamos a analizar mucho más a detalle cómo llegar a hacer seguimiento de las estrategias de sostenibilidad dentro de las empresas. Por supuesto que en mira a facilitar mucho más el análisis de información y toma de decisiones, dentro de ese Ginova pues adoptamos la visualización y analítica de datos a través de Business Intelligence para facilitar mucho más esta gestión. Bajo el enfoque de sostenibilidad, pues por aquí podríamos ver algunos ejemplos. Vamos a ver este que tenemos por acá, inclusive este también quisiera mostrarles un poco de cómo opera. ¿Cómo hacemos recopilación de toda esta información, de la estrategia, inclusive los módulos que estábamos viendo al principio de la presentación, pero que también van a aportar a esto, a la presentación de resultados, el análisis de doble materialidad, cuál es el riesgo financiero, los impactos, riesgos y oportunidades, ¿listo? Distribución según escucha de los grupos de interés, la recopilación de toda la escucha de los grupos de interés la tenemos por acá. ¿Cómo se está comportando mi estrategia de sostenibilidad con algún tema en concreto? Yo podría seleccionarlo, saber su ubicación dentro de mi modelo de doble materialidad o incluso, ¿por qué no enfocarlo a los objetivos de desarrollo sostenible que hemos adoptado? ¿Sí? Es decir, que yo pueda evidenciar cómo se está comportando mi objetivo de desarrollo sostenible de acuerdo a las estrategias que nos hemos planteado. ¿Listo? Acá tenemos un planteamiento de la estrategia y aquí podemos evidenciar el nivel de cumplimiento, pues precisamente de ese objetivo de desarrollo sostenible, a través de las acciones que hemos identificado en nuestros módulos de proyectos o de iniciativas. Tenemos esos medidores de cumplimiento, los indicadores asociados, incluso como ustedes se dan cuenta, podríamos trabajar a través de modelos organizacionales para aquellas empresas donde tienen múltiples empresas o porque son multisedes y necesitan ir controlando su estrategia a nivel internacional, el sistema está preparado para poderlo discriminar de esa manera. ¿Listo? Aquí pues precisamente lo podemos evidenciar, cómo por esas unidades organizacionales estamos cumpliendo desde la perspectiva social, ambiental y de gobierno de buena gobernanza. Es simplemente un ejemplo, como este otro que tenemos por aquí, que va a recopilar toda esa información. También el listado de los objetivos de desarrollo sostenible, cuál es el estado de los proyectos que hemos planteado para poder cumplir o aportar en estos objetivos. ¿Sí? Entonces nosotros hemos identificado que vamos a hacer una automatización de procesos, campañas de marketing, disminución en consumo de agua, cómo se encuentra. ¿Listo? ¿Cuál es la fecha de inicio y fecha fin de ese proyecto y cuál es su porcentaje de cumplimiento o avance real? ¿Listo? Son indicadores clave para medir el desempeño del nivel de cumplimiento de la estrategia. Aquí también tenemos otros ejemplos de los indicadores y aquí unos detalles también de cumplimiento, ya incluso viéndolo a nivel mucho más macro, ¿no? A través de mapas de ubicación geográfica, que esto va a ser clave incluso para aquellos que lo conocen, saben que en los medios de reporte o de informe es importantísimo que se identifique la presencia geográfica que tiene nuestra organización, ya sea local o internacional. Entonces, que podamos evidenciar el desempeño de lo anteriormente mencionado a través de un gráfico como este, pues va a ser bastante ganador. Así que
Bueno, yo no quiero tomarme mucho tiempo. Esta es como la ruta que desde ese Genova nosotros planteamos que puede ser adaptable precisamente para transformar digitalmente su estrategia de sostenibilidad y su estrategia de gestión de modelos o sistemas que ya tienen ustedes adaptados dentro de las organizaciones.